Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí Antonio Grael nos trae a Cachemira. Es así entre España y Francia, una banda que está desde el 2016. Vamos a tener una especie de intro instrumental y después Mujer Vudú. Esto es un directo en el Namas Pamos Festival. Y tenemos a Gastón Lainé, guitarra y coros, Claudia Speedy González Díaz, bajo y Sí, voces, Alejandro Carmona, batería, y dice que Cachemira son una potente base blusera de la vieja escuela, esa segunda mitad de los 60 donde la gente como Jimi Hendrix, Cream, Mountain anticiparon las bases de lo que antes de que acabase los 60 darían forma Led Zeppelin, Black Sabbath y compañía bajo la denominación de hard rock. El grupo lo montaron Gastón y Alejandro junto a Paul Ventura en el bajo y grabaron su primer disco en el 17 y 18. Entraron en una pausa, al parecer porque Paul decidió dejar la banda, pero algo que sucedió sin resentimientos y cada uno siguieron en sus propios proyectos. En 2020 hubo un acercamiento entre Gastón y Claudia. Debido a que ella estaba viviendo por entonces en Francia, le mandó unas maquetas, ella le añadió voces. A Gastón le gustó tanto que embarcó de nuevo a Alejandro y en 2022 editaron su segundo álbum, Ambos Mundos, un álbum que, si bien no descubre nada nuevo, podría estar con orgullo junto a los clásicos de cualquiera de los grupos mencionados. Antonio, eso es mucho de decir, ¿eh? claro. A Claudia ya la conocéis, efectivamente, del Sí. vídeo de Rosalie Cunningham. Y aquí, aunque no toca la flauta, la podéis disfrutar como voz principal y os va a gustar mucho. Este concierto se grabó en Francia y no tiene desperdicio, pero con que hagáis la intro y el primer tema, que es lo que vamos a hacer, que por cierto canta en español, os valdrá para poder haceros la idea de cómo suenan. Em, la intro y el primer tema. Bueno, la marca de tiempo que me has dejado, no sé si será esta. Ahora me estás haciendo dudar. Lo mismo empiezo aquí a tocar. Claro, es que, a ver, tengo aquí el concierto entero, pero habría que ver. Bueno, dice de momento parece que están en una pausa técnica por sus participantes en otros proyectos, pero oficialmente siguen en activo. Al menos eso cree Antonio. Por cierto, Gastón parece más un cowboy que otra cosa y Alejandro a veces no sabes si es un autómata por su lenguaje corporal, es tremendamente estático. Será de estas baterías que economizan el movimiento, pero ya están Gastón y sobre todo Claudia para animar al público. La intro y el primer tema, me estás dejando con dudas, Antonio, porque es el concierto entero y si es el primer tema, entiendo que no es la marca de tiempo que me has dado. Así que me arriesgo y lo reproduzco desde el principio. Yo creo que sí. Venga, vamos allá. Pues como tú veas. Y si no hacemos una doble, aquí. Sin problema.
es cierto lo que dice, porque... Y creo que hemos acertado, ¿vale? Con el tema. Y no era la marca de tiempo, porque es... A ver, la intrahistoria es que la marca de tiempo que me había dejado en el vídeo, Antonio, estaba justo en medio de una canción que ya estaba sonando. Es decir, no era ningún corte. Y digo, y se lo comenté a David, digo, esto no puede ser, porque digo, está mal la marca de tiempo, pero claro, con la explicación de Antonio, ¡pum! Se ha hecho la luz, ¿vale? Así que Claro, pues nos ha, mira. nos ha resuelto la papeleta. Bien, es curioso, ¿no? Porque realmente es como dice, esto es como un... Esta intro no es solamente un calentamiento de concierto, sino es toda una declaración de intenciones. ¿Por qué? Porque es una atmósfera que comienza con una construcción progresiva en tensión, ¿no? Es decir, la batería, ese bajo con distorsión y lo que me ha mm, extrañado muchísimo era las primeras notas de la guitarra porque eran totalmente limpias, con un reverb y yo me esperaba un sonido de distorsión tipo Jimi Hendrix o algo así. Sí, Que sí, sí. después él ha ido tocando y ha ido metiendo distorsión. Y digo, ahora sí, ahora sí. Sí, Pero al además que al principio principio, parecía un teclado, digo. ¿Eh? sí, claro, claro. Y ahora estamos ya que, a ver, se nota, ah, El aire sesentero, ¿no? sí, 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 pero esta intro está funcionando como para limpiar el paladar del público y prepararlo para el riff pesado que está por venir, ¿no? Es decir, se nota la química casi telepática de los músicos. Esto es como rock libre, donde la Sí, batería guía el pulso y la guitarra va explorando escalas de blues y tal, recordando ahí a momentos más experimentales, como ha mencionado Cream y todo, y gracias también a la base que le está poniendo el bajo, ¿no? Así que muy bien, perfecto, perfecto. Venga, vamos a seguir con esto. El fuego, el abismo, le alejan de su destino. La furia y la alquimia incendian su corazón. Arde la senda, humo que nubla el sol. Piel morena, no en sus venas. En silencio cumple su condena. El mundo aleja los fuegos lascivos de mí. Ya no creo en nada que no me haga sentir. Bueno, este obviamente es un homenaje a Voodoo Child, ¿vale? De Jimi Hendrix. Bueno, además, cuando ha empezado a cantar ella, me he dado cuenta de una cosa.
que yo a esta banda la había escuchado hace un montón de años. Em, pero de casualidad y fue de esto que encuentras algo por internet, lo escuchas y dices tú, hostia, qué bueno. em, pero Es decir, Se te claro, pasa el vídeo y ya no lo correcto, encuentras. correcto. Además, si no... Sí, 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 sí. Además, Cachemira, si no recuerdo mal, las letras de la banda eran así muy redondeadas, tipo de los grupos de los 60, ¿sabes? Es decir, Ha salido al principio, ¿no? sí, 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 correcto. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues, correcto, 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 efectivamente. A esta banda la escuché y dije, hostia, qué guay. Y lo que tú dices, se me perdió, no los volví a encontrar y Y mucho, mira, me dio mucha lástima, ¿sabes? Porque dije, este grupo no pertenece a esta época. Fue la no, no, sensación, ¿sabes? Fue la además sensación. que el sonido que tienen un groove No, no, ahí, este es grupo es, como una, ¿eh? este grupo es buenísimo, pero buenísimo. Eh, esta canción no la había escuchado, así que, pero cuando ha empezado a cantar, digo, ostras, es cuando me ha venido el flash. Y bueno, a ver, la temática de esta letra gira en torno, pues, a una figura femenina poderosa, misteriosa, casi sobrenatural, que ejerce un control absoluto sobre, bueno, sobre la persona que cuenta la historia, ¿no? Em, bueno, es un rollo así clásico, rock psicodélico, como en plan mujer como hechicera. Y está bien, ¿no? Porque es directo, tiene así como un toquecillo de oscuridad que encaja perfectamente con el sonido. Y bueno, me parece brutal, brutal. Am, a ver, esta canción, lo que yo no sé, claro, lo que yo no sé si esta canción se compuso para que la cantara ella originalmente o para que la cantara un chico, ¿vale? Me da que o el que la escribió era un chico, porque tal y como se desarrolla la canción, parece eso, ¿no? Al hablar de la mujer en Sí, ese sentido. Sí, sí, puede sí, ser, sí. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues genial, 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 genial. Bueno, David, ¿qué te está pareciendo? Pues brutal. Además, el tono de voz de Speedy rasga así la voz como Luz Casal, pero Ujú. más tirando a blues y a... ¿eh? Claro, claro. No, Pero no me esperaba yo que cantara así, fíjate. canta fenomenal. Sí, 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 sí. Ujú. Claro, aquí en esta mujer vudú trata, mediante metáforas, trata cosas como la obsesión, el deseo, la pérdida del control. Claro, es que aquí está el tema de la fascinación en el sentido de que describe a una mujer con un magnetismo que roza lo sobrenatural, pero claro, hay una señal de peligro implícita, ¿no? sí. Advertencia, advertencia, ¿no? Que bueno, significa que se puede perder en uno mismo. Claro, aquí está el tema de que puede quedar atrapado sin poder defenderse. No es una relación entre iguales, sino es más bien una dominación. Y claro, la letra la sitúa en un entorno nocturno, el misterio, el ocultismo. Claro, lo del que decía antes, el rollo psicodélico. Sí, Joder, qué bien. Muy bien, claro, y con este rollito blues soul rock, pues esto está de put. mola, mola. No voy a decir, me van a poner rayitas en el subtítulo, ¿vale? Está de lujo. Está de lujo. Y me hace mucha gracia lo que decía de parece un autómata. Mira que tiene que ser incómodo tocar con una camisa vaquera, ¿vale? Porque eso es como que Sí, no puedo. y más apretado con kilo de azúcar. Porque Efectivamente. si la tienes holgada, dices, bueno, Sí, sí, sí.
Claro, Pero es verdad que encima con las gafas ahí parece que me recuerda a Stevie Wonder se puso la camiseta, la camisa vaquera de hace 10 años y ya no le queda de los tan, 60. ya no le queda como antes. Está apretada ahí, está. No, pero luego toca muy bien. Lo que No, pasa sí, que, sí, claro, sí. dice, es que no se mueve mucho. Ya se está moviendo con los brazos, ¿eh? Es que no necesita moverse más, es decir, Claro. como suponía, ¿no? De estos que economizan todo lo que es el tronco recto y economizan el Sí, sí. movimiento de brazos. de mí. Ya no creo en nada que no me haga sentir. Mira en el tiempo, sin alma y sin aliento, descifra el misterio de su oscura soledad. Y al acecho contempla sangre por hechizar, sangre por piel morena, huyendo en sus venas. En silencio cumple su condena. El mundo aleja tus juegos lascivos de mí. Ya no creo en nada, no me hagas sentir. ¡Qué guay, de verdad! Guau, guau, Lo guau. estoy disfrutando un montón. ¡Qué A este paso maravilla! vemos el concierto entero. ¡Qué maravilla! Si tengo la oportunidad, voy a verlos. A ver, claro, es que esta mujer está como en tres bandas. Está muy solicitada Sí, claro. y no me extraña. A ver, a ver, a ver. Bueno, la guitarra es alucinante, claro. Además, me gusta porque su sonido es puramente analógico, ¿vale? Es decir, utiliza una saturación que se ve que es vieja escuela, permite que las notas respiren. eh, la capacidad que tiene para crear ese sonido, ¿no? Usando simplemente tocando su volumen de guitarra, los pedales clásicos, es decir, un guagua, el típica Sí. distorsión y tal. Em, y claro, todos son sus manitas y su forma de pisar el pedal. Y me ha gustado cuando se pone casi de lateral, ¿vale? Para tocar la guitarra, cómo lo sentía, era totalmente, se iba dejando llevar. Y claro, es eso, parecen un grupo fuera de su tiempo. Me encanta, mucho feeling. Sí. Aquí no es cuestión de velocidad, es el fraseo, ¿vale? Que te hace sentir. Bueno, Claudia, Speedy González. Me encanta el sobrenombre. Em, bueno, pues claro. También entiendo yo que, claro, al tener a Claudia, la dinámica del grupo seguramente cambió. Y, ostras, al asumir la voz principal, le añade un matiz muy chulo al tema. Sí, Muy sí, sí. chulo. Eh, claro, ella, la forma de girar la voz es muy soul, está guay, con ese toque rockero. Em, una, claro, es decir, le da cierta calidez que contrasta con, bueno, la agresividad que le están dando
a la parte instrumental. Y claro, le da a esta mujer vudú una interpretación más mística, ¿no? Como más directa. Y, ostras, cómo mantiene la línea de bajo ágil mientras ella está cantando. Es un power trio, buah, muy bueno, ¿eh? Muy power. Sí, 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 porque lo decimos, si es complicado tocar la guitarra y cantar, tocar el bajo y cantar es que el bajo va por su camino y la voz va por otro. Es decir, es que empieza el cerebro a subdividirse Sí, y, y el tono de Claudia, el bajo está chulísimo porque es un bajo también que recuerda a ese rollo vintage. eh, Sonido grueso, ella es, bueno, el ataque está tocando con púa, ¿no? Es un ataque muy directo, muy percusivo. em, se complementa muy bien, ¿no? Porque lo que no rellena la guitarra lo rellena el bajo y así todo el tiempo tienes el tema en todo lo alto. Y bueno, de vez en cuando han hecho los dos un punteillo que estaba bastante bien, ¿no? El tema tiene mucha fuerza. sí. Y la batería, bueno, pues muy bien, dándole matices. Es un tío muy físico, economización de golpes, sutil, golpeando platos y con los fills, pero le da un groove, que es lo importante, ¿no? Un groove que establece ese ritmo pesado, cadencioso, hipnótico. No se limita solamente a llevar el tiempo, sino va haciendo pequeños decoraciones en los compases, ¿vale? Es decir, así que está muy bien, muy auténtico. Así que esto es una maravilla. Yo al vídeo solo le he visto un fallo, de ¿Qué? momento. ¿Qué? Que en el solo de la guitarra no la ha enfocado. Dices, tío, enfócale que está haciendo un pedazo de solo ahí y no me le enfocas. Bueno, claro, aquí no es Muy culpa de, mal. no es culpa de ellos, no es culpa de ellos. No, no, de ellos no. Sí, sí. Bueno, pues Del cámara. esto es una maravilla. Bueno, yo voy a... Perfecto, venga, vamos a continuar. Merci beaucoup, Daras Pamous. Tío, ya ha terminado, no puede Ya se ser. ha acabado. Cachen 10. Antonio, permiso concedido cuando quieras, la volvemos a reaccionar a esta banda, ¿vale? Si quieres, vamos haciendo canción por canción del concierto entero sin problema. Perfecto. No Bueno, pues tenemos ninguno, además. nada, brutal, brutal. Me alegro un montón. Esto es como reencontrarse con un viejo amigo Con un viejo amigo, sí, que sí. haces 15, 20 años que no ves. Alucinante. Ya me impactó en su momento. Dije, claro, digo, este tipo de música. Digo, ¿y es un grupo actual? ¿En serio? Parece, nada, han viajado en el tiempo Pues ya y ves. han dicho, nos vamos a ir al siglo XXI y vamos a ver qué música se hace por allí. Bueno, pues perfecto. Antonio, gracias. ¿Vale? Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.